Hola. Hola. Bueno, en el video de hoy estamos con una familia peruana que nos van a estar contando su historia sobre cómo llegaron a Canadá con los niños. Mi nombre es Senia Vaca. Él es Vicente y él Facundo. Y tenemos aproximadamente un año ya en Canadá. ¿Sí, chicos? Okay. ¿Cómo se sienten en Canadá? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta? ¿Seguros? ¿Seguros? Ah, es muy importante. Bueno, así que en el video de hoy estaremos hablando con ellos, así que vaciamos la maleta. ¿Nos podrías contar qué edades tienen los niños? Bueno, Vicente tiene 10 y Facundo tiene 6. Pronto ya va a cumplir 7 años. ¿Cuál fue la vía que usaron para venir a Canadá? Nosotros contratamos un asesor migratorio para venir y nos dio la opción de visa de estudios, ¿no? Que le daba a mi esposo el permiso de trabajo y ellos tienen la visa también de estudios. Entonces, esa fue la opción que nosotros tomamos, ¿no? Ya me dijeron que llevaban un año aquí en Canadá. Sí. ¿Qué planes tienen? ¿Desean quedarse? Bueno, nosotros decidimos venir a Canadá en primer lugar porque mi esposo tiene familia acá. Entonces ya hemos venido de visita hace más o menos unos 9 años atrás y la idea es, bueno, quedarnos acá a vivir, ¿no? Si todas las cosas salen como estamos planeándolo, sí nos gustaría, porque es un país que les ofrece muchas oportunidades a ellos, ¿no? ¿Y qué tipo de visado tienen los niños? Ellos tienen el visado de estudios que les permite, ¿no?, estudiar acá en el colegio sin pagar, ¿no? Y entonces ellos tendrían visa de estudio como igual tal, que yo, sí. Porque he escuchado que a veces les dan como un visitor récord a los niños. No, ellos aplicaron, o sea, yo apliqué visa de estudios, mi esposo work permit y ellos visa de estudios. Cuando se decidieron a venir a Canadá, ¿cómo les contaron la noticia a los niños? A ver. Entonces, era más o menos unos 5 meses atrás y mi mamá dice, dice, tenemos planes para ir a Canadá y yo le di, y me dije, pero no le digas a nadie que cuando sea cerca va a ser una sorpresa para todos. Y le guardé el secreto y meses después, como probablemente 4 meses, le dije, mi mamá dijo, ya puedes contar. Y pues le dije a mis amigos, a mi abuela, a mis primas, todos que nos íbamos a ir a Canadá. Y luego el día del vuelo estaba muy emocionado. Entonces tú fuiste el que le dio la noticia a todo el mundo. Oh, Sí. importante tarea. Sí. Para ellos Canadá no, era un país familiar, ¿no? Por lo que tienen primos acá, tías. Entonces, cuando ellos llegaban de visita, escuchaban, ¿no?, de la nieve. Entonces, tenían cierta expectativa de conocer el país, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, ¿no?, ayudó a esa emoción, ¿no? Sí. Entonces les gustó la noticia. Sí. A mí sí me gustó. ¿Te gusta? No, no quise. ¿Y qué cosas decidieron traer de los niños? ¿Cómo se las arreglaron para decidir su ropa? Habíamos visto videos y también habíamos consultado a la familia, ¿no? Y nos dijeron que trajéramos lo que nos pudiera servir acá, ¿no? Básicamente. Ropa de invierno. Sí, cada uno trajo una maleta y una maleta adicional trajimos. Y bueno, sí, ellos trajeron algunos juguetes, ¿no? Como para no extrañar sus cositas, ¿no? Y sentirse como en casa. Pero sí, fue difícil elegir porque no todo entra en una maleta. Pero bueno, trajimos lo que era más necesario, lo que podía ser útil, ¿no? Y más que todo que él, que era más pequeñito, lo iba a usar, ¿no? Porque había ropa que tal vez ya no le iba a quedar, ¿no?, para el siguiente año, entonces ya no trajimos, ¿no? ¿Y cómo fue? Sí, tuvimos que vender, ¿no? Es que fue parte de Oh, todo sí, lo que sí, uno sí. hace cuando se va a mudar, ¿no? nosotros igual Regala, comenzamos a vende, vender ropa, todo. cosas que no íbamos a usar, como también para reunir un poco. Un poco de dinero, sí, claro. Igual hicimos, ¿no? Juguetes, también donamos, vendimos. Es el ¿Y cómo proceso. fue entonces el proceso de la despedida y del viaje? Mi familia
vino a apoyarnos, porque mi familia no vive en la capital, entonces vinieron a ayudarnos con toda la mudanza, mis papás, mi hermana también vino, y se quedaron casi un mes con nosotros. Entonces, digamos que esa fue el proceso de despedida fue de todo ese tiempo. No nos acompañaron al aeropuerto porque el vuelo salía muy, muy temprano, pero bueno, sí uno está triste, ¿no? La despedida, ¿no? Pero yo cuando salí de Perú les dije a mis papás, regreso pronto, y no, Dios quiso que podamos estar el summer, nos fuimos para allá y pudimos verlos. Entonces, no ha sido tan duro, ¿no? La separación, pero igual se extraña, ¿no? Se extraña la familia. Lo que sí hacemos son llamadas, ¿no? Videollamadas, ellos hablan con los primos, ¿no? Con los abuelos, con los amigos. Sí, tienen primos, ¿no? Y hacen videollamadas, juegan online con los amigos también, entonces la tecnología ayuda bastante. ¿Verdad, Facu? Sí. Era el día del viaje y salimos bien temprano y luego cuando llegamos la tía nos contó que Lucas cuando se levantó y preguntó dónde estaban, yo les había dicho que se habían ido y empezó a llorar. Sí, el primito, el hijo de mi hermana, ¿no? Sí. Que es bien pegado, es como un hermanito de ellos también. Sí, me imagino cuando despertó y dijo, sí, ya no están, pues, ¿no? Es que sí. Ya. Una vez aquí, ¿cómo les fue el proceso de buscar casa? ¿El colegio? No, casa. En la casa. Nosotros desde Perú contratamos a un agente inmobiliario, un realtor, que nos refirió una amiga que ya estaba acá, y ella nos ayudó a buscar cerca, o sea, la prioridad era como que cerca a Moja para estar, ¿no? Yo un poco cerca del college. Y la familia de mi esposo nos ayudó a ver la propiedad, ¿no? Pero entonces hablaron con el realtor desde Perú. Desde Perú, sí. Hice una videollamada y me enseñaba las casas por videollamada. Y cuando elegimos la casa, la familia de mi esposo fue a verla y dijo, está bien, está cerca, había colegio cerca. Pero en ese momento no nos dimos cuenta que si era católico, laico, porque ellos venían de un colegio católico y la idea era que acá también estuvieran en uno católico, pero el más cerca era laico. Y dijimos, bueno, ¿no? Sí, es el más cerca, es el momento, sí. Pero las inscripciones empezaban recién a finales de agosto, entonces no se podía separar matrícula, nada, había que estar acá y los padres tenían que inscribirlos. Lo que sí nos hicieron por correo era como una separación para, ellos pasaron un examen, una entrevista, ¿sí? Les hicieron una especie de evaluación. Sí, pero la tomaron los primeros días de septiembre. Muy aparte de haberlos ya inscrito, tuvieron la evaluación. Entonces, cuando nosotros llegamos muy justos al inicio de clases, llegamos un 3 de septiembre y se venía el feriado de Thanksgiving, entonces recién los inscribimos el día que empezaron las clases, el 6, pero los aceptaron, nos pidieron, ¿no?, los permisos, básicamente el permiso de mi esposo de trabajo. Y eso fue todo, ¿no? Lo que tuvimos que presentar. Entonces, pero solo les pidieron permiso, no les pidieron no nos pidieron de trabajo, ni nada. No, solo los permisos. ¿Y los de los niños? Y de los niños, sí. La permisos, la escuela. No nos pidieron mucha documentación en la escuela, más que los permisos, y yo tuve que adjuntar el tema de las vacunas, ¿no? Esa parte. ¿Qué vacunas les pidieron? Acá hay un cronograma de vacunación, entonces tienes que tener las vacunas mínimas, ¿no?, que ellos requieren, ¿no? Te dan un esquema donde vienen por edades qué vacunas deben tener, y vas con el doctor de familia y él te deriva con su asistente para chequear todas las vacunas y que estén de acuerdo a su programación de ellos. Entonces, pero ellos estaban con todas las vacunas, ¿no? Incluso las del COVID, ¿se las aceptaron? Hay una página donde tú actualizas tu vacunación con las de acá, lo envías por fax o por correo y te dan un documento, ¿no?, donde haces como una actualización de las vacunas que has recibido en tu país con las de aquí. Sí. Y en este caso no tuvieron que vacunarse. No, porque ellos traían la dosis completa, que es la mínima que se requiere. Igual que las de los niños. Igual que los de los niños acá.
Y nosotros sí traíamos muchas dosis. Mi esposo tenía 5, yo 4 y nos hemos puesto una más acá. Yo Así nosotros que- igual. Teníamos que estamos 3 con- de Cuba y aquí 2. No, ya, sí, horrible. Entonces sí estamos a la fecha. Y bueno, una pregunta como más general, ¿no? Para aquellas madres que tienen niños más pequeños y eso. ¿Desde qué edad comienzan aquí en la escuela? El pre-kinder es de 4 y el kinder 5. Pre-kinder, Sí, entonces. pre-kinder ya van a la escuela. Y sé que si tu niño es menor, lo puedes llevar a los daycare, pero ahí hay un pago, ¿no? Entonces, pero bueno, Facundo vino de 6 y entró a primer grado, Primer grado. Y el otro niño, cuarto grado. cuarto grado. Sí. Ya. Y ahora está en quinto. Y no les hicieron, no sé, me estás diciendo que les hicieron un examen. Sí. El examen fue como de nivelación, a ver Les en qué hicieron, grado. sí, no sé si para ver qué grado, pero les hicieron una evaluación de matemática, de escritura, algo como una comprensión lectora. Pero al pequeño incluso la profesora me dijo puede contestar en su idioma, no hay problema, porque era como que escribe las letras, tú díctale, ¿no? Y nada más ahí quedó. Con el mayor sí le fue bien porque él no traía una buena base de inglés, entonces dijeron que estaba muy bien, que no había ningún problema. Y lo que yo sé que los que necesitan reforzar en inglés tienen el inglés como segunda lengua, un programa, y van y salen creo que ciertos días, ciertas horas, todos los que no lo tienen como lengua materna y llevan un refuerzo. Les dan como Sí, clases de refuerzo clases- de inglés. Así es, Qué sí. bien. Y eso lo llevó el menor, Facundo, hasta ahora lo lleva, pero Vicente no No lo necesitó. No lo necesitó. O sea, por ese lado, él sí Lo tenemos entró ahí de directo. camarógrafo. Entró directo. Y entonces me dijiste que no hubo que pagar nada por la escuela. No. En esta, la laica. Yo tenía entendido que la escuela acá en Canadá era gratis. Cuando estuvimos en el laico no nos pidieron llenar ningunos formularios, pero ahora que los he cambiado al colegio católico, sí llenamos unos forms donde había que poner los datos del propietario. Y cuando yo llevé esos formularios me dijeron que era por los taxes, los impuestos que paga la vivienda van al área católica o al laica, entonces tú tienes que marcar qué colegio eres, o sea, si eres católico, católico, y si eres laico, laico, y esos taxes van a esos fondos para los colegios. Para ese tipo de colegio específico, ¿no? Sí, para esa área, ¿no? El grupo católico o el grupo laico. Entonces yo creo que por ahí viene un poco el que es gratis, porque viene, o sea, gratis porque viene de los impuestos, ¿no? Pero pagamos Entonces, bastantes impuestos, así que... sí. Lo bueno es que aquí los impuestos los ves como Sí. plasmados en, Sí, cierto. en la educación, en los servicios, ¿no? Las calles limpias. Sí. Sí. Y entonces me estás diciendo, ahora para la católica sí llevan uniforme. Sí, bueno, el cambio a la católica, nos pidieron más documentos porque te piden las constancias de bautizo, igual pidieron los permisos, hasta cuándo son los permisos, ¿no? Los que te dan en migraciones. Llevan uniformes, sí, a diferencia del laico, y bueno, el llenar los formularios que te comenté, ¿no? Que había que poner todos los datos, inclusive los del propietario, ¿no? ¿Y sabes si, por ejemplo, en el caso de que no estén bautizados, si aceptan niños? en No la iglesia aceptan. católica? Tiene que tener la fe de bautismo. Tiene que ser bautizado él, o también los padres tendrían que ser los católicos, ¿no? Sé que no aceptan porque alguna amiga ha querido ingresarlos y hemos ido a preguntar y como que te ponen en lista de espera, ¿no? Pero es una lista de Sí. espera donde no estás la estás prioridad. priorizado. Entonces, por eso es que lo sé, ¿no? Les piden que alguien en la familia sea el católico, si es que ¿Y el cómo niño no. sería el caso para los uniformes? El uniforme es azul y blanco, ¿no? El colegio nos dio algunos uniformes para el pequeño. Cuando entran. Sí, nos dio, tenían ahí algunos uniformes, si es que los requieres, ¿no? Nosotros compramos algunos y, bueno, otros que nos han dado. Pero bueno, básicamente como es uniforme tampoco no necesitas tener mucha cantidad, Sí. ¿no? de ropa para ellos, ¿no? Ahora también he escuchado que van a dar
jackets para el invierno, ¿sí? ¿Y dónde los compraron? Yo compré online en Old Navy y en Children Place, pero también fuimos a Once Upon a Child, que es una tienda de niños que venden ropa de segunda y también venden algunas cosas nuevas que las personas van, no lo usaron y ¿Solamente la venden uniformes o No, otro tipo no, de ropa? venden de todo, desde cunas, cochecitos, juguetes, libros, ropa, disfraces, todo, De todo. de todo. O sea, es una tienda, Tienda de para segunda niños. mano para niños, pero de todo tipo. Sí, hay acá en Hamilton, hay en Burlington, Oakville, ahí tiene varias sedes y encuentras de todo, zapatos, botas, zapatillas, ropa de bebito, incluso ropa creo que también de maternidad, ¿no? Cunitas, ¿Sí? corralitos, cochecitos, sillas para los autos. Uy, bueno, pues es parada fija si tienes niños. Es parada fija si tienes niñas. Sí. Y bueno, y también hicimos compras online, aprovechamos algunas liquidaciones. Todo eso lo compramos antes del inicio de clases, ¿no? Yo, antes de viajar a Perú, dejé todo eso ya como para no tener, como regresábamos casi para septiembre, entonces para ya no tener, ¿no? el correteo El de correo. de comprar las cosas del colegio. Que si los niños han estado en algún programa before and after school. Cuando recién llegamos, se me cruzaban los horarios de la escuela de Moja con el ingreso del colegio y fui a preguntar, ¿no?, si tenían ese programa del Before and After y me dijeron que había que inscribirse desde la web de la plataforma de los colegios laicos y postular, ¿no? Este programa tiene un costo, ¿no?, ya sea que tú lo vas a tomar before, antes del inicio, o el after para que se quede después. Pero este sería como un programa para cuidar de los niños fuera sí, del horario escolar, ¿no? Sí, o sea, tú lo puedes llevar antes de que empiecen las clases y se queda después. Y hay un maestro, una persona que se encarga de esos niños, porque en algún momento los hemos visto acá en el parque, que los traen, ¿no? Entonces ese grupo de niños se queda hasta, me parece, las 5:30 más o menos, ¿no? Y nosotros postulamos, pero nunca nos respondieron. O sea, no, parece que como que se copa y también hay lista de espera. Sí, muchas personas aplicando. Sí, y luego me enteré que era muy pedido, ¿no? Entonces, por suerte, la clase se retrasó y el profesor dijo, vamos a empezar a las 9, entonces ya no lo requerí, ¿no? En mi curso, sí. Ya no lo he vuelto a solicitar ahora en el católico porque el católico ahora está un poquito más lejos de donde vivimos y los niños toman el bus, entonces ya... ¿Y qué costo tendría este programa? Me parece que era algo de $8. ¿La hora? Sí, entonces era como que me Sí, salía con algo 2 de horas. 17 para cada niño, entonces no era tampoco tan... No es tan caro. Pensé que sería mucho más caro. Sí, bueno, pero es por día. Sí, bueno. Entonces sí, es por día. Entonces más o menos Sí, si eres madre trabajadora y eso. Bueno, sí. Si lo tienes saldría que... más caro, tienes que ver Sí, los horarios. Los horarios, y todo. sí. ¿Recibes algún subsidio del gobierno o alguna ayuda gubernamental o de alguna asociación? No recibimos. Sé que hay ayudas. Me parece que cuando ya cumples cierto tiempo acá, los 18 meses, puedes aplicar, tengo ¿no?, a un entendido, programa. sí. Pero no, nosotros por ahora no Sí, recibimos lleva muy poco ayuda. tiempo Sí, también. tenemos poco tiempo, ¿no? Y bueno, esperemos de acá, cuando tengamos 18 meses, aplicar, ¿no? Aplicar. Sí. Lo que recibimos fue un bono, pero era por COVID. Por cada niño te daban algo de $200. Eso fue el año pasado, ¿no? Y todos pasaron por el chat hay un chat de niños, de padres, que crearon, me parece que algún estudiante de Moja, y ahí pasaron eso, que había un bono por niño y que aplicabas, ¿no? ¿Tienes frío? Sí, es que hoy ay, está haciendo frío. Sí, está haciendo frío. Siéntate, bonito. Vamos. De pronto tenemos la nieve y nos congelamos todos. Sí, ya va a llegar. Estamos esperándola. Lo que sí, más o menos como a los 6 meses que llegamos, aplicamos al Food Bank, ¿no? Hasta ahora estamos yendo cada mes. Ahora vamos al Neighbor to Neighbor, que nos queda un poquito más cerca.
y ahí nos dan, ¿no? De acuerdo al grupo familiar, en este caso somos 4, nos dan leche, huevos, ¿no? Dependiendo de lo que haya para la fecha, carnes, pollo, ¿no? Algunos postres o cositas para los niños, porque te preguntan cuántos niños son y según eso te dan tu ticket, ¿no? Y entonces eso es una ayuda de comida. Sí, bueno, es una ayuda, ¿no? Sí, bastante. No hemos recibido nada de devolución de impuestos referente a niños, ¿no? Mi esposo recibe los taxes de devolución, pero no nos ha llegado ningún bono, ¿no? Que como tengo entendido, como te comentaba, tengo entendido que es a partir de los 18 meses De los 18 de estar en Porque Canadá. sí sé, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, cuando presentamos los taxes al año, nos comenzaron a dar devoluciones de impuestos por El clima. el clima, Sí, por sí. el medio ambiente, Así es, y sí. fue mucha ayuda, ¿no? Como Sí, claro. $100. Me comenzaron a entrar y yo, uy. Sí, a nosotros también nos han llegado dos bonos del clima, pero han habido ciertos retrasos, me parece, por un tema de las declaraciones en general, pero sé que hay otros bonos más que van a ir llegando, pero no de niños, o sea, específicamente, ¿no? Igual es una ayuda, ¿no? Como tú Sí, dices, igual todo supongo que ayuda. al de los niños, por supuesto, hay que aplicar y entonces Sí, a hay que partir de los aplicar, 18 sí. meses te comenzará Sí. a llegar el bono del medio ambiente y luego el Sí, de los niños. lo que hemos aplicado para niños es el de dientes, es el Smile. Hay una aplicación, si uno de los trabajadores declara ya sus impuestos, puedes postular a un programa para que ellos tengan, ¿no? Las revisiones de dientes, decoraciones, revisiones. sí. Es Por como un los seguro de impuestos. dientes, sí. Un seguro Sí. de dientes para niños Sí, solamente. para niños, sí. qué Y bueno ese sí puedes aplicar, no necesitas tener los 18 meses, pero sí tienes que haber declarado tus taxes. Sí, Entonces, muy importante. sí, todo está enlazado con los taxes. Todo está enlazado a pagar. A pagar los impuestos. Sí. Pero ese hemos aplicado, pero todavía no nos han dado la respuesta. Toma cierto tiempo que lo procesan. Sí, claro. Entonces, ¿Y cómo se las arreglan ustedes con el tema de tu esposo trabajando, tú con el college y recogida a los niños, llevarlos a la escuela? Mire, ese es uno de los retos, ¿no? De los mayores retos que tenemos como familia, porque mi esposo trabaja desde muy temprano hasta tarde y los horarios del college, para sorpresa mía, porque no esperaba que fueran tan partidos, pensaba que iba a ser o solo en la mañana o solo en la tarde, ¿no? Sí. Pero en este caso hay Sí, como horarios tiempo completo. que empiezan a las 8, hay clases que tengo hasta las 7:30, sí es un reto, pero algo que sí los profesores entienden, ¿no? Tú les explicas, le dices, hay días que los chicos tienen libre, que son algunos viernes de ciertos meses, porque los profesores tienen reuniones. Y ese viernes, ¿no? Ya es todo el día, ¿no? Que los chicos no van a clases, entonces yo... Y tú tienes que Y ir yo a tengo todo. clases y justo, no sé por qué, justo ese viernes tengo todo el día. Algunos me ha tocado no ir a clases, escribo un correo con anticipación, como ya hay un calendario donde tienes todos los días viernes que hay reunión de profesores, entonces yo ya lo Sí, tengo ya no sabes mapeado y con anticipación le escribo al profesor que hay el PA Day, el famoso PA Day, y que no voy a poder ir a clases, pero en algunos casos me ha tocado pedir ayuda a la familia de mi esposo, porque por ejemplo tengo un examen ese día que presentarlo, ¿no? Y tengo que ir a clases, ¿no? Sí. O algo que exponer, ¿no? Entonces hablo con la familia de mi esposo. También me ha tocado con las amistades que ya he hecho, amigas del colegio, que los cuiden o yo los cuido cuando ellas no pueden. Entonces, un poco que uno jala y se agencia la ayuda así, ¿no? Como puedes, para poder, ¿no? Cumplir, ¿no? Cumplir. Pero Se unen las mamás del college sí, y se apoyan. sí, eso es algo bonito, ¿no? Porque nos damos la mano una con otra, viendo, ¿no? Las necesidades de ese momento de una, de la otra, ¿no? Si tiene que dar un examen, yo los cuido. Pero bueno, algunas se han ido ya porque ya acabaron del cole, se han mudado de colegio, entonces ha tocado un poco ver cómo se los arregla, sí, arreglársela. cómo arregla. Y en algunas clases los he llevado al cole. Y les he metido al salón o algunas los he dejado afuera jugando con las tablets.
Pero bueno, es lo que... ¿Y qué dicen ellos de estar Les ahí? gusta, les gusta. Previa parada por Tim Hortons a comprarse un hot chocolate o unos Timbits. Les gusta ir al Sí, cole. es como, sí. si tenemos que ir... Sí. También los Por he llevado a las las clases de ferias, mamá, a las pues, ferias de de trabajo, trabajo que sí. han habido en el cole. Los he llevado y ahí me ayudan a pedir los Los brochures, a sacar los correos, a dejar los resúmenes. ¿Sí? Bueno, Sí, bueno. Es- Si es- ya, es el- si es el ya tienen reto, que creo, ir ¿no? y hacerlo divertido, ¿no? sí. Están familiarizados con hoja. ¿Cómo les fue a ellos su primer día de clases? Bueno, a los chicos les gusta el colegio. Los dos colegios les han gustado, tanto el laico como el católico. Yo creo que acá la dinámica de enseñanza es bastante diferente a la de mi país. También la presión, no ejercen mucha presión en el niño, ¿no? Porque piensan mucho en la salud del niño mental, ¿no? De estrés, ¿no? Entonces los cuidan mucho en ese aspecto. Wow. Y de pasadita también al padre, porque en mi país era un estrés también para el papá por las tareas, dejaban muchas tareas. Sí. Y muchos trabajos que presentar, la lámina que exponer y al final el papá también terminaba ahí ayudando. Pero acá hacen todo en el salón, según lo que me cuenta mi hijo, todo se acaba ahí. Si no lo acabaste, lo llevas como tarea para la casa. Entonces yo creo que por ahí les gusta bastante. Les gusta mucho también el que hacen gimnasio, tienen unas áreas de gimnasio, las de lectura, ¿no? Entonces las actividades que tienen, ¿no? Ahora en este católico incluso van a tener paseos, ¿no? Se van a una granjita, van a ir... también les gusta el hecho de los días de pizza, que tienen ciertos días ¿Sí? que hay ¿En la pizza. escuela? Sí, hay que comprarla, sí, pero bueno. bueno, es algo que les gusta mucho, ¿no? Les Es gusta como que mucho le piden a los padres que lleven pizza. que pizza, sí. Ah. Y están contentos, ¿no? No les ha costado, incluso a pesar de que son varias horas, ¿no? Porque entran desde las 8:30 o 9 ahora en el católico y salen hasta las 3:30, ¿no? O sea, es regular Pero tiempo. es menos tiempo que, por No, ejemplo, en mi el pa- país entrábamos a las 8, entran en la escuela y hasta las 4:30. Bueno, en Perú más o menos el ingreso es como a las 8, sí, y salen también 3 de la tarde, sí, ¿no? Sí, es más o menos así. No han venido, no, porque vamos. Bueno, algunas veces por el frío, para levantarse les costará, pero luego no, salen y les gusta, ¿no? Les gusta. A pesar incluso para al pequeño que al inicio no hablaba nada de inglés, puede ser que en los primeros meses le costó un poco, ¿no? El comunicarse, pero luego ya no. Ya Era ya uno más. ¿Y les gusta ir a la escuela? Y les gusta, sí, les gusta. ¿Te ahí gusta ir a están. la escuela? Sí. La adaptación para los chicos es Sí. rápida. Es rápida, ¿eh? Sí, creo que al Creo que a adulto, nosotros ¿no? nos cuesta más, es el ¿no? que nos cuesta un poco más. Frío, Hace frío, frío. sí. Todo toca mi mano. Tenga la mano Ayuda fría. a Vicente en la grabación, corre. ¿Y qué creen tus hijos de que su mamá vuelva a estudiar? Bueno, al inicio, más para el mayor, le parecía raro, ¿no? Como dicen, mamá ya está grande, ¿no? ¿Por qué estudiar, no? Y bueno, yo le he explicado a él, ¿no? El proceso para venir a Canadá, ¿no? Incluía que yo estudie y como te comentaba, trato un poco de sacarle el lado que a ellos, ¿no? les puede ayudar con el tema del colegio cuando no quieren hacer tareas o no quieren reforzar algo que han aprendido. Les digo, mira, mamá está estudiando, está grande y sigue estudiando, entonces ustedes también tienen que estudiar y bueno, tomo esa parte, ¿no? Para que ellos vean, ¿no? Que igual los tiempos no limitan, ¿no? Que uno se siga preparando, se siga actualizando, ¿no? Entonces es el lado positivo. Y que ellos vean, ¿no? Que sea como una forma de ejemplo, ¿no? De que uno se puede seguir preparando a pesar de que ya está grande, ¿no? La parte como que sí un poco choca es que a veces tengo que hacer tareas, que tengo que entregar trabajos y que es el fin de semana que lo tenemos libre, que podríamos salir. Entonces me queda de reto organizarme para
organizarme en tiempos, ¿no? Para hacer mis trabajos o estudios o tareas antes del fin de semana, ¿no? Y poder tenerlo con ellos para disfrutar, ¿no? Como te decía antes, nosotros hemos venido por un mejor futuro para ellos, porque ellos estén mejor que lo que estarían en el país. Hemos dejado casa, familia, ¿no? A la cual extrañamos, pero es por una mejora, ¿no? Fundamentalmente de ellos. Entonces yo creo que estar acá también demanda, ¿no? De que ellos pasen bonitos momentos en familia. Entonces trato de no dejar eso, ¿no? De darles ese tiempo, ¿no? Junto a mi esposo. En la semana los traigo al parque, cuando el clima está bueno, el No fin de como hoy, que semana hay mucho también, frío. sí. Entonces de que ellos sigan, ¿no? Con su rutina de niños, disfrutando de esos momentos en familia, ¿no? Y que el tema de estudios tampoco sea, ¿no? Un impedimento. les haga el impedimento, Sí, de claro. mi parte, ¿no? Entonces, sí, bueno, es un reto, ¿no? Todo es un reto y que ahí vamos dándole. Sí, porque también tienes un poco más de tiempo como no estás trabajando. Sí, tú. claro, como te comentaba, el que trabaja es mi esposo, entonces yo tengo un poco esos tiempos más libres para darles a ellos, al menos en la semana y cuando el tiempo lo da, ¿no? Y que ellos Para también que se disfruten. sienten aquí libres. Sí, venían has visto corriendo. que venían corriendo, que querían venir solos, que sí, cuando empezamos Vicente te mencionó que le gustaba Canadá, la seguridad, ¿no? Sí. Entonces esa parte, ¿no? De que se sienten acá libres, de que pueden disfrutar de los paseos del parque, ¿no? De salir solos. Igual siempre estoy ahí pendiente, ¿no? Pero ellos dicen, Siempre no, queda, podemos siempre queda lo de vigilar al niño. sí, podemos ir caminando, ¿no? Sí, que acá se puede, entonces ellos disfrutan eso, ¿no? Entonces, sí, bueno, básicamente eso es, ¿no? Espero haber aportado un granito en la por ayuda para supuesto todas que las sí. familias que vienen con niños, que es un poco más retador por lo que hay que organizarse con los horarios, ¿no? Sí, Y- porque mucha gente nos pregunta, pero ¿cómo hacen con niños? Porque vemos muchas personas que siempre van solos, Sí. pero con los niños siempre es más dificultoso. sí, y es por un poquito supuesto, más- no creo que muchas mamás tengan el tiempo de Sí, grabar videos o algo teniendo que cuidar a los niños. Sí, tiene su reto, su toque, ¿no? Diferente. Porque también, bueno, viene el tema de los colegios, que aplicarlos, que cuál, ¿no? Me queda cerca, que como, laico, ¿no? Católico, ¿no? Y yo a veces apoyo amigos que también han decidido venir, o gente que he conocido en el Facebook que ha decidido venir. Los apoyo, bueno, diciéndoles, organícense en el lugar que decidieron vivir, ¿no? Y ahí vean, ¿no? Lo que de mano les va a facilitar un poco la adaptación, ¿no? No se compliquen tanto. Nosotros al inicio cogimos el colegio que estaba más cerca, no importó que no sea católico, y ahora, ¿no? Estamos haciendo el cambio porque ya tenemos pues un poquito más de tiempo, conocemos las rutas, los sistemas, entonces hemos dado ese cambio, pero al inicio, ¿no? Al inicio fue lo que teníamos, ¿no? Cercano, lo que hay a ¿no? mano. Lo que había a mano, sí. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Avanzando. Así que Muchísimas gracias, Enia. cualquier otro dato, otro aporte, ya Sí. me Y dices. entonces, esperemos que esta historia de Xenia les haya servido de ayuda y los vemos en próximos videos. Chao. Gracias, gracias, gracias. Gracias, nada. Xenia.